Yo siempre escucho hablarte de la diferenciación. Han sido de esas cosas que me han conectado muchísimo con lo que siempre estás promulgando. Ujú. Pero siempre me hago una pregunta eh, y es cómo encontrar diferenciación en un mercado tan competitivo. Yo te diría, hoy todos los mercados son competitivos, ¿no? Bueno, sí, No conozco el primero que me diga, no, mi mercado es relajado, aquí no se compite por precios. De verdad que hoy en día yo diría que la proliferación de opciones es infinita en todas las industrias, por más especializadas que sean. Eh, Ahí el punto importante, yo creo siempre, Denis, es preguntarse qué puede ser relevante para cierto segmento del mercado que nadie más esté resolviendo. Porque es que la diferenciación radica en qué puedo yo resolver distinto que sea importante para cierto grupo de personas. Y allí a veces lo que más he encontrado es que la gente primero busca el diferencial en el producto que vende o en el servicio que ofrece. Y dada esa comoditización, está menos ahí, está más en los periféricos, está en el servicio postventa, está en la experiencia del cliente, está en la especialización en un dolor, está en el portafolio que maneja, está en la conveniencia en distribución, está en el foco en un nicho de mercado, está en la experiencia del equipo de trabajo, está en las plataformas tecnológicas para que el proceso fluya rápidamente, está en el seguimiento que le hace. Un diferencial no es esta gran variable que uno dice, ahora sí, pues inventé lo que no existía porque es cada vez mucho más difícil. sí, claro, claro. Hacer algo mucho mejor que sea relevante para un grupo de personas, y esto es importante porque eso no todo el mundo va a desmayarse de la felicidad con el argumento que uno tiene, y eso es lo que termina resonando en la gente. Entonces, lo más importante, yo siempre le digo a la gente, arranque preguntándole a sus clientes actuales, ¿por qué le compran? ¿Por qué trabajan con usted? ¿Por qué lo contratan? Es decir, ellos ven más que uno porque ellos tienen otra perspectiva que han visto su competencia. Entonces, el cliente que ya le está dando a uno su dinero tuvo que haber llegado a un proceso de decisión en el cual identificó que lo hacía a uno distinto o que le llamó la atención. Y si eso empieza a ser como relevante, pues ahí a darle doble clic, ahí a fortalecerlo, a robustecerlo para que realmente esa sea la gran variable por la que la gente lo recomienda. Y lo otro es identificar muy bien qué hay en la calle. Denis, yo creo que muchos emprendedores particularmente y empresarios sufren con el tema del precio y la falta de diferenciación, porque para mí la falta de diferenciación, su principal consecuencia es competir por precio. Claro, claro Tanta que sí. opción tan igualita, ¿cuánto me la da usted y por qué tan caro? Entonces, ahí es donde la gente, al no hacer una muy buena identificación de qué más hay en la calle, termina uno enamorado de su propio producto, servicio, idea o solución. Y cuando sale y realmente trata de convencer a un cliente, el cliente tiene 40 opciones de verdad muy similares, pero como uno no las conoce, uno muere engañado y critica o juzga al cliente que es el que está pidiendo el descuento, pero realmente lo que yo no he hecho es la tarea de haber sabido previamente que como yo le ofrezco hay otros 40 y son más baratos y yo no hago nada distinto. A veces uno es más víctima de su propio desconocimiento y de identificar qué puede resolver distinto y empezar a atraer a un grupo de seguidores, ¿no? En esta cruzada de lo que sea que uno esté haciendo. Entonces, ahí es donde, y te lo digo en el caso que hablábamos ahorita, cuando yo empecé a ver, por ejemplo, mis temas no son nada del otro mundo. Es decir, hay mucha gente que habla de ventas, de diferenciación, de servicio al cliente, de experiencia, de todo eso. Los temas están inventados. Mi diferencial, donde encontré, digamos, muy afín también a la personalidad, es la forma La en la forma. que cuenta. Entonces, mira que no es que yo diga, yo no inventé nada, es que yo lo cuento para que usted entienda, que es distinto. ¿No? Y le ponemos como un empaque chévere, divertido, entretenido, agradable, pero no es que hubiera inventado nada en términos de producto, de la esencia del contenido, nada. Más que le ponemos títulos divertidos, los contamos divertidos, claros, y eso yo creo que termina siendo en cada caso, a donde va mi punto, es que no siempre está en el producto. Puede estar en los periféricos, en la forma como uno hace las cosas, en el empaque, en la forma que hago el domicilio, en lo que cada negocio encuentre, pueden haber grandes elementos de diferenciación. Súper. David, en este libro yo me quedé muy aterrado de unos casos que presentas y bueno, recomendadísimo para las personas que están viendo en estos momentos el video podcast, porque de verdad lo que yo decía, te rompe el coco. Para los que David, están oyendo el audio, estamos hablando de negocios inmortales. negocios inmortales, exactamente, qué pena con la aclaración. David, quería que me contaras algo de todos esos recorridos y con todos estos contactos de personas que has tenido para sacar esta belleza de este libro. ¿Te queda algún recuerdo, alguna anécdota, algún caso especial de esas experiencias de servicio para que nos contes aquí?
Pues mira, primero contarte que la esencia de todos mis libros es eso, es la investigación y afortunadamente, digamos, para mí el tema de redes sociales y de los diferentes vehículos que tenemos con nuestra comunidad es para mí el mejor canal para enterarme de lo que hace la gente. Y cada vez que lanzo un libro, siempre publico y digo, busco ideas, estoy buscando ejemplos, casos. Algunos pude haberlos conocido yo en cualquier momento, pero lo más chévere es cuando la gente te comparte. Y ese libro particularmente salió así. De hecho, una anécdota es que yo ya tenía otro libro escrito Ah, no antes, digas. que el libro no ha salido todavía. Ya lo he movido, ya es otra cosa. Era un libro como de comunicación. Pero cuando Ok, arranca la pandemia y yo veo toda esta vaina y fiel a mi misión de decir cómo le ayudo al empresario para que no se ahogue, y la gente empezaba a escribir y yo dije, bueno, voy a aprovechar que tengo la oportunidad de tener una comunidad para recopilar, organizar, sacar estructuras, sacar ideas, conclusiones para que la gente pueda aplicar. Es decir, siento que funcione como en este receptor, organizador y luego distribuidor de estos contenidos y de estos casos, con lo cual tenía una gran responsabilidad, porque decía, si finalmente tengo esa posibilidad, pues tengo que hacerlo. Entonces, claro. para el otro libro, arranqué a armar este, y hubo muchos, pero recuerdo uno particularmente que fue de los primeros que documenté de una escuela de baloncesto en Bogotá que se llama JJ Stars. Ok, Me escribe Giovanni y me dice, oiga, yo dicto clases, tengo equipos de baloncesto en unos parques en Kennedy públicos y allí hacemos entrenamiento y ahora me he reinventado. Y empezó a hacer todo un tema de entrenamientos en casa de baloncesto, a ver películas los domingos en familia, a crear una comunidad de padres de familia, a hacer viajes virtuales, a conocerse con otros equipos de otras partes del mundo. O sea, la cantidad de variables que le dio a un servicio que era jugar básquet en una cancha en el parque, a increíble. dejarlo ahora así, y me decía, y logré, no recuerdo ahora ya la cifra, pero mantuvo como 70 y pico por ciento de los suscriptores o de los afiliados pues a su club, que es un club de baloncesto, que no le cancelaran la mensualidad durante la pandemia. Pues yo digo, eso es una locura cuando lo que estás pagando era por ir a jugar a la cancha. Qué Pero locura. los padres de familia lo vieron como una oportunidad de entretener a su hijo, de ponerlo a hacer otras actividades, de continuar con la comunidad y con sus amigos, de tener un espacio para reconectarse. Entonces hacían los entrenamientos tal cual en sus casas, pero creo yo que fue un ejemplo muy lindo en el que ya luego, después de la pandemia, viajaron y robustecieron aún más todo el proyecto, pero no los dejó caer, me pareció espectacular. Bueno, y mucho. Increíble. Increíble eso. David, tocando ya una parte más técnica, ahora que hablabas del precio, suele ocurrir en nuestra idiosincrasia colombiana. Mentira, eso yo creo que en toda Latinoamérica. En América. Sí, de que Es nosotros de pasamos, nosotros pasamos siempre una propuesta ahí. Y bueno, son tres propuestas. Regularmente se reciben tres propuestas. Entonces, le pasa muchísimo al empresario, al dueño de negocio, que el que está contratando le dice, venga, es que me parece que está como muy costoso ese valor. Entonces, tengo aquí dos propuestas más. Yo quisiera que nos contaras un poquito, David, de eso, porque entender de que hay un valor percibido, de que uno como proveedor coloca el costo, obviamente se entiende que ese costo pues va a entrar a competir con otras dos propuestas, pero que una persona que es el que está en estos momentos como el doliente, como el dueño de su negocio y está pasando esa propuesta, pues también debe tener claro que su precio es su precio. Entonces, eso como primera medida. Y lo segundo, David, ¿hasta dónde puede ser flexible que esa persona pueda manejar ese precio para cerrar un contrato, cerrar una negociación? Lo primero, Denis, yo creo es que, y estoy completamente de acuerdo, el precio es el precio. Sin embargo, también veo mucho que la gente se rancha en su precio, lo cual va perfecto, pero no explica por qué cuesta lo que cuesta. Y ahí perdemos el año. Si algo he aprendido es, el problema no es costar más, sino que el cliente no entienda por qué. A donde va esto es que no siempre somos explícitos en explicar por qué yo cuesto lo que cuesto, reconociendo que puedo ser más costoso que otros, pero es que el cliente siempre tiene la plata, lo que no sabes por qué dársela a usted. Entonces, un cliente agarra y mira las propuestas y dice, este vale 80, este vale 100, pero yo no estoy viendo en el interior por qué este vale 100 y por qué este vale 80. Claro. Y ese es nuestro gran pecado. De hecho, hay una masterclass que hice alguna vez que está disponible en nuestra página que se llama Cómo diseñar propuestas exitosas.
y parte un poco del principio de todos los elementos que uno debería incluir en una propuesta. No solamente los que a uno le parece interesante para sustentar un precio, sino todos los argumentos que realmente pueden ayudarle a ese cliente a entender en comparación con otra propuesta qué incluye, qué no incluye y todas las credenciales que uno podría agregar, desde el proceso como trabajo, desde los testimoniales, casos de éxito, desde no sé, nuestro diferencial frente a otras alternativas, las opciones que tenemos, la postventa, el alcance, el perfil de nuestro equipo de trabajo, las notas de prensa que nos han hecho. Es decir, hay como 15 o 16 herramientas en las que uno, dependiendo de a quién le vaya a pasar una propuesta, debería sustentarla. Porque Ok. un precio no es otra cosa que una representación de un número de beneficios, de una cantidad de cosas que uno obtiene a cambio de un precio, ¿correcto? Pero cuando uno no sustenta todo lo que usted recibe con esto, desde yo le entrego a tiempo hasta le doy 4 opciones cuando necesite no sé qué o lo que sea, pues la gente lo puede percibir caro o barato dependiendo de a qué equivale ese precio. Y en mi experiencia somos bastante escuetos en explicar ese precio. Ponemos lo que no, nuestra misión, nosotros, nuestro equipo, la que nos hace diferencia, un poco de cosas que no le importan a nadie, sí importan, pero nos quedamos cortos en explicarle a la gente y demostrarle que es que costamos por lo que costamos. Entonces, creo Ok. que eso por un lado. Por otro lado, ¿hasta dónde ser flexible? Yo personalmente siempre digo, uno puede ser flexible. Yo obviamente no estoy en contra de que uno baje el precio y eso. Lo que a mí me duele o me parece que no es tan correcto es bajar el precio porque sí. Ahí, y hemos escrito mucho sobre esto, pero es, si va a dar descuento, pide algo a cambio. ¿Sí? Ok. Y ese algo a cambio puede ser simbólico. Entonces, las clásicas, ¿no? Claro, pero entonces dejémosle en tanto, pero entonces hagamos un contrato no por un año, sino por 3 años. O usted me envía un referido, o hagamos un caso de éxito, déjeme documentar la historia para yo usarla como herramienta de marketing para otros clientes, o denme un testimonial. Hay muchos elementos, dependiendo del cliente, a veces es promuévame en su boletín electrónico con sus clientes, qué sé yo. Pero el decirle al cliente, le bajo no porque me presionó, sino porque es una equivalencia, mantiene la percepción de valor de que no estoy regalando el trabajo, lo deja uno dormir en paz también, y el día que no exista esta equivalencia, no existe el beneficio. Porque el problema cuando uno baja los precios es que de ahí para adelante todo parte de allí. Si ese cliente, si usted le bajó de 100 a 80 y trabaja con este cliente, el día de mañana cuando este cliente lo recomiende, ¿qué cree que va a decir? No, Trabajé con claro. esto y se lo va a Claro. hacer en 80 porque a mí me lo deja en 80. Usted arranca con el referido en 80 y de ahí todo sigue ese mismo camino. Entonces, cuando uno dice está en 80, pero es porque son estas condiciones con mucho gusto, pero los normales son 100. Entonces, si uno mismo se da ese tiro en un pie sin haber hecho un condicionamiento, no deja puerta de salida. Entonces, de ahí que el precio, y reitero, es una percepción de valor. Es una percepción. ¿Qué equivale? Y ahí es donde uno a veces se queda corto en realmente explicar en detalle por qué cuesta lo que cuesta.